Mi presentación. Vamos. ¿Dónde están? Aquí están. Nos quedamos en... ¿Qué fue el último que vimos? ¿Las tuberías? Sí, los pipes sin nombres. Los pipes sin nombres. Vale. Entonces, y si vimos el ejemplo del pipe sin nombre, el archivo pipe.c. ¿Sí lo vimos? Profesor. Sí, profe. Ah, va. Entonces, a partir de aquí. Entonces, esa tubería es muy fácil de utilizar. Acuérdense, simplemente tengo que crear un arreglo de tipo entero de tamaño 2, donde cada entrada de ese arreglo va a tener los descriptores de la tubería. La entrada 0, el descriptor de lectura, la entrada 1, el descriptor de escritura, y con la función read y write, pues yo puedo leer y escribir en la tubería, ¿no? Muy fácilmente, así como lo hacía con los sockets, igualito. Entonces hicimos ese ejemplo en el que simplemente se estaba, me parece, incrementando un contador. Y ahora vamos a ver el otro tipo de tubería, que es la tubería con nombre, donde la única diferencia entre la tubería sin nombre y la tubería con nombre es la persistencia. Entonces, dado que la tubería con nombre se va a almacenar en un archivo y no se va a almacenar nada más en un arreglo en memoria, pues ese archivo tiene una persistencia que no tiene el otro, ¿no? El pipe sin nombre, por lo mismo que se almacena en un arreglo que está en memoria, pues nada más va a existir dentro de la pila de ese proceso, y a la hora de que finaliza ese proceso, pues se libera esa pila y pues se pierde todo lo que había ahí. Entonces, en el otro caso, en la tubería con nombre se almacena en un archivo, y ese archivo está en memoria compartida, pero va a estar ahí va a estar disponible mientras no resetee la máquina. Bueno, mientras no reinicie la máquina, ¿no? Entonces, ya sea que yo reinicie la máquina o que yo cierre el pipe y lo destruya, entonces sí se va a borrar el pipe, menos no. Va a estar ahí en la memoria compartida. ¿Sí se entiende la diferencia? Profe. Sí. Bueno, entonces para crear un pipe persistente o un pipe con nombre, lo único que requiero es, déjenme sacar la flechita. Lo primero que requiero es hacer uso de las bibliotecas stat.h, porque precisamente stat.h me va a permitir acceder para la creación del archivo, acceder al sistema de archivos para crear el archivo. Y ahí se hace uso de tipos de datos que vienen definidos aquí, en systypes.h, ¿no? Entonces, mediante la función make first in, first out o make FIFO, voy a crear ese archivo o esa tubería con nombre. Entonces, la función make FIFO requiere dos parámetros. El primer parámetro es el nombre canónico de la tubería. ¿Qué es el nombre canónico? El nombre completamente calificado, o sea, toda la ruta donde va a estar ese archivo. Ajá. Y el segundo parámetro es el modo de acceso a esa tubería. ¿Qué se refiere a ese modo de acceso? A través del modo de acceso, y dados los privilegios que tenga el usuario que creó el pipe, si es un usuario común y corriente o si es el usuario root, pues van a ser los permisos que va a tener para lectura, para escritura y para ejecución ese archivo o esa tubería. ¿Sí se entiende? Ahí. Sí. Más déjenme ver porque creo que llegó alguien y no sé si sí lo acepté o no. Yo creo que sí lo acepté. Ay, no, ahí me marcaba uno. Ay, ¿dónde está aquí? No, no lo acepté. Ahí está. Entonces, un ejemplo de cómo se utiliza la función de mkfifo es muy sencilla. Aquí tenemos el ejemplo. Creo una cadena especificando el nombre canónico de mi tubería. En este caso, mi tubería se va a llamar pipe, y esa tubería la voy a colocar en esta ruta, ¿no? En TMP diagonal. Ahí va a estar ese archivo. Entonces, una vez creado ese archivo, hay que abrirlo, ya sea que se abra para lectura, solo lectura, o que se abra solo para escritura, o que se abra en ambos modos, escritura y lectura, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero antes de hacer eso, pues aquí se crea el archivo, se invoca la función mkfifo y se especifica el nombre canónico de la tubería y el modo que nos va a permitir acceder a ese archivo. Ajá. ¿Qué significan esos 4 dígitos? Pues, ¿dónde está?
Acuérdense que el primer dígito, este que está aquí como un 0, pues simplemente tiene dos valores, o tiene un 0 o tiene un 1, ¿no? Si tiene un 1, pues va a ser un directorio. Si tiene un 0, va a ser un archivo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Eso es para el primer dígito. Y los otros 3 dígitos para lo que se van a utilizar es para calcular los permisos que va a tener ese archivo. Pero para calcular los permisos necesitamos saber la máscara que va a tener el usuario, el tipo de usuario que va a acceder a esa tubería. Ajá. En este caso, si es el usuario normal o es el usuario root. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde viene aquí es esta parte de aquí, que dice, por default se utiliza la máscara 022 para cuando el usuario es el root, el usuario que va a acceder a esa tubería, utiliza esa máscara 022. Y si el usuario es un usuario común y corriente, utiliza la máscara 002. ¿Sí se entiende? Usuario root usa la máscara 022 y usuario común y corriente 002. ¿Para qué sirve eso? Cuando tú vas a crear un directorio, los permisos base son 777. Cuando vas a crear un archivo, los permisos base son 666, donde cada dígito implica esto, estas banderas. Cada dígito implica los bits, lectura, escritura y ejecución. En este caso, como son 3 dígitos, en este caso 777, déjenme ponérselos aquí. El 777 implicaría tener lectura, el bit de lectura encendido, el bit de escritura encendido y el bit de ejecución encendido. Eso sería el 7. Y ahora eso 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque el primer dígito tiene que ver con el usuario que creó el archivo o el dueño del archivo. El segundo tiene que ver con el grupo de usuarios al que pertenece el que creó el archivo. Y el tercero tiene que ver con cualquier otro usuario. Ajá. Entonces, en este caso, cuando se crean directorios, los permisos base para el usuario que creó el directorio, para el grupo de usuarios al que pertenece el usuario que creó el directorio, y para todos los demás, el permiso base es lectura, escritura y ejecución. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Eso sería para los bases son 666, donde de los 3 dígitos, lectura, escritura y ejecución, solo están prendidos el dígito de lectura y el de escritura, el de ejecución no. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, cualquiera podría ejecutar cualquier archivo, ¿no? Y podrías hacer cualquier script, ejecutas un servidor que se levante y ya abriste una puerta trasera, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, para archivos, los permisos base son 666, o sea, lectura y escritura, para el dueño del archivo, para el grupo de usuarios al que pertenece el dueño del archivo y para todos los demás, mientras que los directorios son lectura, escritura y ejecución. Ahora, teniendo los permisos base y teniendo el tipo de usuario, es como se calculan los permisos para acceder a esa tubería. Por ejemplo, aquí dice en este ejemplo, para calcular los permisos de un directorio para un usuario con la máscara 022, que es el usuario root, pues toman los permisos por default para el directorio, que es el 777, le restas la máscara del usuario que va a acceder al directorio, que en este caso es el usuario root, y entonces es la resta. 7 menos 0 da 7, 7 menos 2 da 5 y 7 menos 2 da 5. Y queda con estos permisos que serían lectura, escritura y ejecución para el dueño del directorio, lectura y ejecución para un usuario que pertenece al grupo de usuarios al dueño del directorio y lectura y ejecución para cualquier otro tipo de usuario. ¿Sí se entiende? No, pero ¿se puede repetirlo, por favor? Sí, déjame ponerlo acá con aquí en la nota, ¿no? Tienes los permisos de default para la creación de directorio, que es 777. Vamos a suponer que el que va a acceder al directorio es el usuario root, que tiene esta máscara. Entonces, se hace la resta. Ahí. Haces la resta. 7 menos 0 te da 7. 7 menos 2 te da 5 y 7 menos 2 te da 5. Esos serían los permisos con el que accedería el usuario root a un directorio.
el 755. ¿Qué significa? Si eres el dueño del directorio, puedes leer, puedes escribir y puedes ejecutar dentro del directorio. Si eres un usuario que pertenece al mismo grupo que el root, puedes solamente leer o ejecutar dentro del directorio. Y si eres un usuario común y corriente, que no pertenezca ni al grupo de usuarios del root, ni eres el root, te va a dejar leer y te va a dejar ejecutar. ¿Sí se entiende? Profesor, gracias. ¿Sí? Profesor, una duda. Dime. ¿Cuál dijo que era la máscara para los que no eran root? 002. Ok, gracias, profe. Sí. Entonces, es el que vamos. Si vas a calcular ahora los permisos para un archivo, para acceder a un archivo y tú eres el usuario root, acuérdense que los permisos base para un archivo son el 666, o sea, lectura y escritura. Entonces, a esa lectura y escritura le restas el 022, que sería para el usuario root. Haces la resta, 6 menos 0 te da 6, 6 menos 2 te da 4 y 6 menos 2 te da 4. ¿Qué significa? Que para acceder a un archivo, el usuario root tiene permiso de lectura y de escritura, no de ejecución. Solo lectura y escritura por default. Y los usuarios que pertenecen al mismo grupo que el root van a tener solo permiso de lectura, pero no de escritura ni de ejecución. Y cualquier otro usuario solo tiene permiso de lectura, pero no de escritura ni ejecución. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Y si fuera para el usuario común y corriente, para acceder a un archivo, acuérdense que lo único que cambia es la máscara. Es más, lo podemos hacer. Y la máscara en vez de ser 002 sería 002. Bueno, en vez de ser 022 sería 002, que es usuario común y corriente, ¿no? Y entonces a la hora de hacer la resta sería el 666 y le restaríamos el 002 y eso nos daría los permisos 664, ¿no? Que significaría que cuando un usuario común y corriente va a acceder a un archivo, va a acceder con permiso de lectura y de escritura, pero no de ejecución. Los usuarios que pertenezcan al mismo grupo de usuarios que ese usuario van a poder acceder igual con permisos de lectura y de escritura, y para todos los demás van a poder acceder solo con lectura. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, sales. Bueno, entonces, déjenme borrar esto. Ahí está. Bueno, entonces, ya que creamos la tubería con la función mkFIFO, ya especificamos el nombre canónico de la tubería, ya especificamos el modo con el que se va a acceder a la tubería. Ahora hay que abrirla, como les dije, ¿no? Después de crearla, se tiene que abrir. ¿Para qué? Para poder acceder a la tubería. Si no la abrimos, no vamos a poder acceder y vamos a tener un error. Entonces, abrimos la tubería. La función open me va a permitir abrir una tubería persistente o una tubería con nombre. Solo requiere dos parámetros. El primer parámetro es el nombre de la tubería, que en este caso es el nombre canónico de la tubería que vas a abrir. Y el segundo parámetro es cómo la quieres abrir. ¿La quieres abrir solo para lectura? ¿La quieres abrir solo para escritura? ¿La quieres abrir para lectura y para escritura? Además, si lo quieres hacer de manera bloqueante o no bloqueante. Ajá. Por default se va a abrir de manera bloqueante y ya si tú quieres le puedes especificar que se abra de manera no bloqueante. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Pues acuérdense que los descriptores, cualquier descriptor de entrada y salida puede operar en modo bloqueante o en modo no bloqueante. Si opera en modo bloqueante, cada que se esté escribiendo o leyendo en la tubería, se va a bloquear el descriptor de la tubería. Si se hace en modo no bloqueante, pues se podrían estar realizando varias operaciones al mismo tiempo sobre la tubería. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, entonces, entonces a la hora de invocar a la función open para abrir nuestra tubería, esa nos va a devolver un entero. Si ese entero que nos devuelve es igual a 0, significa que sí se pudo abrir la tubería.
Si nos devuelve algo diferente de 0, en este caso -1, significa que hubo un error y no se pudo abrir la tubería. Entonces, quedamos que el primer parámetro es la ruta del nombre canónico de la tubería y el segundo parámetro pues es una de estas banderas. De hecho, me falta otra bandera que no puse, ¿no? Ya sea para abrirlo en modo open en modo read only o el open en modo write only, solo lectura, solo escritura. Y me falta otro, el open read write, que sería el modo lectura y escritura. Y el abrirlo en modo bloqueante, que es por default, o si lo quieres en modo no bloqueante, pues es con la bandera open non-block. De hecho, aquí está un ejemplo. Si se quisiera abrir, se tiene la opción de que cuando quieras poner tu tubería, separes los descriptores de lectura y de escritura, como aquí. De hecho, aquí estamos separando, mediante la función open, estamos separando el descriptor de lectura, porque esto que me está devolviendo la función open es el descriptor de la tubería. Pero este va a ser el descriptor para realizar solo operaciones de lectura. Acá abajo tengo el descriptor que va a servir para realizar operaciones solo de escritura. ¿Por qué? Porque aquí arriba se abrió solo modo lectura, dice Open Read Only, y acá abajo se abrió modo solo escritura, Write Only. Entonces, pudiéramos poner así los dos descriptores, o podemos usar un solo descriptor, como en el ejemplo que les voy a poner ahorita, para, mediante el mismo descriptor, realizar ambas operaciones de lectura y de escritura. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces, lo que sí nos dice la documentación es que si lo vamos a hacer así por separado, tenemos que abrir ambos descriptores al mismo tiempo. De otra forma no vamos a poder trabajar no se va a poder abrir la tubería. Si es que vamos a usar los dos descriptores. Si nada más vamos a usar uno, pues no hay problema, ¿no? Entonces, cuando ya no necesitemos tener abierta la tubería, podemos invocar a la función close y nada más le pasamos el descriptor de la tubería para que lo cierre. Y cuando ya queramos que se elimine ese archivo, porque quedamos que la tubería con nombre es un archivo, si queremos borrar ese archivo, pues invocamos a la función onLink y ya con eso nos va a eliminar esa tubería. Nada más le pasamos el nombre canónico de la tubería que se quiere borrar y se va a borrar una vez que se cierre. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ustedes me dicen si ya se ve mi ventanita de Ubuntu. Sí, profe, Sí, ya está. Bien. Entonces, ahí. Ah. Entonces, tenemos este ejemplo que está aquí en la página. Déjenme, les pongo la página. ¿Y dónde está? Aquí. Es este que dice pipe nombre 2. Y el ejemplo que vimos la clase pasada es este que dice pipe.c. Pues son básicamente esos dos, ¿no? Entonces, y están ahí en la carpeta hilos, socket C hilos, ¿no? Entonces tenemos nuestro archivo, empezamos incluyendo las bibliotecas que vamos a utilizar. La única diferencia con las bibliotecas que hemos estado utilizando es, por un lado, la biblioteca sysstat.h, y ya vimos por qué se requiere esa, porque vamos a crear un archivo. Entonces con sysstat vamos a poder acceder a ese archivo. Y la otra biblioteca es la biblioteca functioncontrol.h. ¿Por qué? Porque en este caso, si abrimos la tubería en modo no bloqueante, vamos a tener que hacer uso de un selector mediante la función select para preguntarle cuando el descriptor ya tiene los datos que requiere el descriptor de la tubería ya tiene los datos que se requieren para realizar la operación de entrada y salida. Entonces, en function control encontramos la función select. Entonces, por eso. ¿Sí queda claro hasta ahí?
Sí, profe. profesor. Vale. Luego tenemos aquí declarado definido un intervalo de tiempo que van a ser 500 milisegundos, que es el tiempo que se va a esperar un hilo. Se va a ir a dormir el hilo una cierta cantidad de tiempo, que son 500 milisegundos antes de hacer lo que tiene que hacer. Luego, aquí tenemos definido el nombre canónico de la tubería que se va a crear. En este caso le vamos a llamar TMP Try Pipe, o tubería de prueba, ahí en la carpeta TMP. Tenemos aquí los prototipos de las dos funciones que se van a invocar porque voy a crear dos hilos. Uno se va a encargar de escribir, otro se va a encargar de leer. Y como las funciones están implementadas después del main, pues por eso se tienen que poner los prototipos, ¿no? Tenemos nuestra función principal, que es el main. Quedamos que vamos a tener dos hilos. Aquí están. Declaramos los descriptores para mis dos hilos. Un hilo que se llama hilo escritor y otro hilo que se llama hilo lector. El reader thread, el writer thread. Entonces un hilo va a leer, otro hilo va a escribir de la tubería. Aquí estamos creando nuestra tubería. Si se fijan, aquí está, con la función mkfifo. Estamos creando una tubería, una tubería persistente, una tubería con nombre. Entonces se va a crear un archivo donde en la carpeta TMP y se va a llamar trypipe, ¿no? Y el modo de acceso pues, es el 0666, que significa que va a ser un archivo, no va a ser directorio, va a ser un archivo. Y ese 666, pues simplemente le restas, si lo ejecutas como un usuario normal, pues ahí ya te dice con qué acceso se le va a dar a la tubería. Y entonces ya invocamos a la función mkfifo, simplemente validamos si sí se pudo crear o no se pudo crear la tubería, lo que estamos validando aquí. Después abrimos la tubería, quedamos que se abre con la función open. Inicialmente aquí tenía invocadas dos veces a la función open para abrir en modo solo lectura y después en modo solo escritura para separar los descriptores tanto de lectura como de escritura, que sería lo equivalente en la tubería sin nombre a tener el arreglo con los dos descriptores, ¿no? Pero, insisto, también se puede hacer así como está aquí. Invocas una sola vez a la función open y le pasas como parámetro el nombre canónico de la tubería y le pasas como modo read write, y entonces va a hacer la apertura tanto para lectura como para escritura con el mismo descriptor. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, Sí, en lugar de usar dos descriptores, uno para lectura y uno para escritura, usas uno solo y con ese haces las dos operaciones, lectura y escritura. Entonces, en este caso ya después se están creando los dos hilos. El primer hilo, su descriptor del hilo se va a almacenar aquí donde dice hilo lector. Aquí. Se va a crear con los atributos de default. Va a invocar a la función lector y se le va a pasar como parámetro el descriptor del pipe para poder hacer la lectura de la tubería. Después se crea el segundo hilo con la función pthread_create. Su descriptor de ese hilo se va a almacenar en la variable writer_thread o hilo escritor. Se va a crear con los atributos de default. Va a invocar a la función escritor y se le va a pasar como parámetro el descriptor de la tubería donde va a intentar escribir. Y después vamos a bloquear la ejecución del hilo main. ¿Para qué? Para que no vaya a terminar el programa antes de que termine de hacer lo que tiene que hacer la tubería. Bueno, los hilos que van a acceder a la tubería. Y después simplemente finalizamos. Entonces ahora vamos a ver el cuerpo del lector y el cuerpo del escritor. Aquí tenemos la función escritor que recibe como parámetro el descriptor de la tubería donde se va a intentar escribir. Y vamos a tener nuestra variable que va a intentar incrementar y después escribirla en la tubería. Entonces, de manera infinita, aquí tenemos un while true. De manera infinita, imprimimos el valor de la variable que en una primera iteración vale 0 y vamos a escribir ese 0 en la tubería. Aquí con la función write estamos escribiendo ¿dónde? En el descriptor de la tubería, que estamos escribiendo el valor de la variable, ¿no? Y la cantidad de bytes que mide esa variable, que en este caso es de tipo entero, pues va a escribir 4 bytes, ¿no? Después va a incrementar esa variable y se va a ir a dormir medio segundo. Cuando despierte, hace la siguiente
Cuando despierte va a ser la siguiente iteración del while. Entonces va a imprimir el valor de ese contador, que en este caso ya valdría 1. Y lo escribe en la tubería. Y después incrementa el valor, se va a dormir medio segundo, despierta y ya incrementó el valor a 2, ¿no? Entonces despierta, imprime el contador en 2, lo escribe en la tubería y así. Va a ir haciendo un incremento en cada iteración. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces ahora vamos a ver lo que hace la función lector. El lector igual recibe como parámetro el descriptor de la tubería, de donde va a intentar leer el dato que escribió el escritor. Entonces hacemos la lectura. Aquí primero vamos a obtener el descriptor de la tubería. Simplemente la estamos aterrizando a este entero. Pero acuérdense que configuramos la tubería en modo no bloqueante. En este caso pude haber hecho la parte de la operación en modo no bloqueante también para la escritura, pero se decidió hacerlo únicamente para la lectura. ¿Por qué? Porque es lo más problemático aquí. ¿Por qué? Si tú quieres hacer una lectura y el escritor todavía no escribe nada, pues vas a estar ahí esperando, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. En cambio, en el escritor, si al escritor no le preocupa, ¿no? Si tiene algo que escribir, lo escribe y ya. Pero, y no se está esperando a que se lea. Si va a escribir el siguiente dato y aún no se lee el otro, pues simplemente lo encola ahí en la tubería, ¿no? El número que sigue, y el número que sigue, y el número que sigue. Entonces, por eso no es tanto problema la escritura, pero la lectura sí, porque si vas a hacer una lectura, pero no han escrito nada todavía en la tubería, pues te vas a quedar ahí. Entonces, por eso es que se pasó a modo no bloqueante únicamente la lectura aquí. Entonces, para trabajar con un descriptor en modo no bloqueante, lo primero que hacemos es declarar una variable de tipo f de set, así como está aquí. ¿Sí se ve? Que dice conjunto de lectura. Read set. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, ¿para qué me va a servir una variable de tipo f de set? Una variable de tipo f de set es una variable de tipo conjunto. Y una variable de tipo conjunto lo que me va a almacenar son descriptores de entrada y salida. En este caso, pues el único descriptor que tengo a la mano es el descriptor de la tubería. Entonces, ese descriptor de la tubería yo lo voy a almacenar o lo voy a cargar dentro de ese conjunto, dentro de esa variable de tipo f de set. Y después, ya que está cargado ese descriptor en ese conjunto, voy a decirle al selector para qué tipo de operación de entrada registrar para operaciones de escritura, o lo quiero registrar para operaciones de lectura, o lo quiero registrar para operaciones de tipo excepción, que sería una excepción en tiempo de ejecución. Por ejemplo, una operación que te lance una excepción, una división entre 0, por ejemplo. Ajá. Y entonces, una vez que lo registras, el selector va a estar al pendiente de ese descriptor y te va a avisar cuando ya se tengan los datos que se necesitan para llevar a cabo la operación para la que fue registrado. Si operación de escritura, o operación de lectura, o excepción. ¿Sí se entiende? ¿Sí se Sí, entiende? profe. Entonces, sí. Entonces, para eso es esta variable de tipo f de set. Después, a estas que están aquí ahorita no les hagan caso. Vámonos directo aquí. Se va a declarar una variable de tipo struct timeval. Entonces, la estructura de tipo timeval tiene dos campos, que son la unidad de tiempo. Al final de cuentas, timeval es un temporizador. Ese temporizador me da dos unidades de medida. Una unidad de medida en segundos y una unidad de medida en microsegundos. Entonces ya ustedes deciden cuál o cuáles quieren tomar en cuenta para ese temporizador. Al final de cuentas es para fijar un temporizador y al expirar el temporizador pues va a pasar algo. Ajá. Entonces nosotros vamos a requerir el temporizador para utilizarlo en conjunto con el selector. Entonces vamos a tomar nuestra variable de tipo conjunto, f de set, la vamos a registrar con el selector aquí abajo para una operación en particular y le vamos a fijar un tiempo de espera al selector. Al expirar ese temporizador, el selector nos va a devolver un número. Y ese número, que es este que está aquí, que dice R, ese número que nos devuelve el selector es entero, nos va a decir si sí se pudo hacer algo o no se pudo hacer nada o hubo un error. Ahorita les explico cuando lleguemos a esa línea.
Pero básicamente por eso es que requerimos este temporizador. Entonces, declaramos nuestro temporizador que vamos a usar con el selector para decirle cuánto tiempo va a esperar. Y le decimos que nos va a esperar 10,000 microsegundos, que es lo que está ahí marcado, ¿no? Y después hacemos un ciclo de espera infinito. ¿Por qué se necesita hacer un ciclo de espera infinito? Porque puede ser que la operación de lectura tarde más de 10,000 microsegundos. Nosotros le estamos diciendo ahí al selector que se espere 10,000 microsegundos y una vez que expiren esos 10,000 microsegundos, el selector nos va a decir si ya se puede leer o no del descriptor, en este caso de la tubería. En caso de que todavía no, pues tenemos que volver a preguntar, tenemos que esperar otros 10,000 microsegundos. Si todavía no, pues esperamos otros 10,000 microsegundos. Y si todavía no, pues otros 10,000 y así, hasta que nos diga que ya se puede leer, que ya tiene datos ese descriptor para que se realice la operación de entrada y salida. ¿Sí se entiende? Por eso está el while 1, porque tenemos que estarle preguntando una y otra vez al selector. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, en este ciclo de espera que estamos utilizando aquí en este while true, lo que vamos a hacer es este conjunto que ya tenemos. Si se fijan, aquí está vacío el conjunto, apenas lo acabamos de declarar, pero no le hemos cargado nada dentro. Entonces, antes de cargarle cualquier descriptor dentro de ese conjunto, primero vamos a limpiarlo por si tiene basura o tuviera algún otro descriptor que no queramos, pues lo limpiamos, ¿no? Con la función fd0 vamos a limpiar ese conjunto, el conjunto readset o el conjunto de lectura que está ahí. Entonces, cualquier cosa que tuviera dentro readset se va a eliminar cuando invoquemos a la función fd0. Entonces, ahora vamos a cargarle el descriptor de nuestra tubería dentro de ese conjunto. Entonces, con la función fdset, estamos diciendo que vamos a cargar este descriptor, el descriptor de lectura, readfd, lo vamos a cargar dentro del conjunto de lectura, dentro de readset. ¿Sí se entiende? ¿Me puede explicarlo otra vez, profe? Sí, Rápido. sí. Déjenme, se los pongo así con un dibujito. Imagínense que tienen un conjunto que se llama read, ¿dónde está? Que se llama readset. Imagínense que esto fuera readset, un conjunto, y ese conjunto está vacío. Inicialmente no tiene nada, ¿no? Nada más acabamos de ejecutar la instrucción fdset, readset. O sea, acabamos de declarar el conjunto, entonces el conjunto está vacío. O a lo mejor no está vacío, a lo mejor tiene basura. Después tenemos la línea, más que aquí no están numeradas las líneas, pero tenemos esta línea que acabo de, espérenme, esta línea que estoy sombreando, fd0, readset. En ese momento el conjunto readset se está dejando con ceros, se está limpiando, no tiene nada, ya está limpio el conjunto. Después estamos invocando a la función fdset. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos escribiendo dentro del conjunto. Lo que va a tener dentro es ese descriptor, que es el descriptor de mi tubería. ¿Sí se entiende? Mi conjunto estaba vacío y le acabo de meter dentro un descriptor, que es ese descriptor, que es el descriptor de la tubería. Sí, Entonces profe, ya, ya quedó. ¿sí? Entonces ya no está vacío el conjunto, ya tiene un elemento y ese elemento es el descriptor de entrada y salida de la tubería. ¿Vale? Entonces ahora, lo que voy a hacer en cada iteración del while, es preguntarle al selector, en este caso mediante la función select, preguntarle al selector si ya se puede realizar alguna operación de entrada y salida sobre los descriptores que están registrados en los conjuntos. Ajá. Entonces, la función select tiene 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. El primer parámetro es el descriptor más alto que yo tenga registrado más 1. ¿Cómo a qué le suena eso?
¿No le suena nada? No, profesor. Bueno, en el sistema operativo existe una tabla de descriptores de entrada y salida. Ajá. En este caso estamos manejando una tabla de descriptores de tipo entero. Entonces, con un entero, ¿cuántas entradas podrían tener en una tabla de descriptores? ¿Cuántos bits o cuántos bytes mide un entero? 4 bytes. 4 bytes, entonces tendríamos 2 a la 4 entre 2 menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos manejando un SideNet. Entonces solo tenemos la mitad del rango para los positivos, la mitad para los negativos, ¿no? Aprox. Ajá. Sí, profe. Entonces imagínense que tienen esa tabla, vamos a imaginar que se llamara tabla, ¿no? Tabla de descriptores. Entonces tienen su tabla de descriptores donde tienen la entrada 0. Y el primer descriptor que van a tener en esa tabla de descriptores en el sistema operativo, ¿quién crees que sea? ¿Sí se ve? Sí, Profesor. profe. ¿Quién es ese TDIN? ¿El teclado? Ajá, la entrada de datos estándar, el teclado. Luego la siguiente entrada, pues es ese TDOut. ¿Quién es ese TDOut? La salida. La salida estándar, la pantalla, ¿no? La siguiente es ese TDR, que es la salida de error estándar, y así se va siguiendo, ¿no? Hasta arriba. Acuérdense que les dije que son enteros, entonces aquí todavía le cuelga hasta 2 a la 32 entre 2 menos 1, ¿no? Entonces son un montón. Entonces, la función del selector, ¿cuál quedamos que era? Quedamos que el selector va a revisar la tabla de descriptores de entrada y salida para ver cuáles de esos descriptores ya contienen los datos que requieren para realizar la operación de entrada y salida, ¿no? Sea una operación de lectura, sea una operación de escritura, o sea una operación de excepción. Ajá. Entonces, si yo en cada select tengo que recorrer toda la tabla de descriptores completa, desde la entrada 0 hasta la 2 a la 32 entre 2 menos 1, pues eso sería como, bueno, relativamente lento. Ya depende de la velocidad de las máquinas, ¿no? Pero para las máquinas sería lento. Ajá. ¿Por qué? Porque tendrías en cada iteración, porque acuérdense que estamos en un while true, acá arriba, aquí, estamos en un while 1, while true. Entonces, en cada iteración tendríamos que revisar la tabla de descriptores de entrada y salida completa, lo cual estaría de flojera, ¿no? Porque sería como hacerlo por fuerza bruta, recorre todo y a ver qué cambió. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, para evitarnos eso, lo que hace el selector, y aquí nos lo está pidiendo, es tú ponme el tope de la tabla para que no tenga que revisar la tabla completa, tú dime nada más hasta qué entrada voy a revisar. Entonces, ¿hasta qué entrada vas a revisar? Hasta la entrada del descriptor más alto más 1, que sería como si tuvieras un for desde 0 hasta n más 1. ¿Para qué? Para que nada más llegue hasta n. Bueno, mientras sí sea menor que n más 1, o sea, entonces llegaría hasta n. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Para no tener que revisar la tabla de descriptores de entrada y salida completa en cada iteración. Nada más va a revisar desde el 0 hasta donde tú le digas ahí. Por eso pone ahí el descriptor. Y realmente en este caso, cuando usamos a la función open, acá arriba, ¿dónde está? Aquí. ¿Sí se alcanza a ver la línea que marqué en blanco? Sí, profe. Esa función open nos está devolviendo un entero, que quedamos que es el descriptor de la tubería. Ese descriptor realmente lo que nos está dando es la entrada en la tabla de descriptores donde se encuentra asociado donde se van a tomar los datos, a poner los datos. Ajá. Es el índice de la tabla de descriptores.
asociado a esa tubería. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, a la hora que nosotros invocamos a la función select, déjenme ver dónde quedó, acá abajo. Aquí. Cuando nosotros invocamos a la función select, le estamos diciendo nada más revisa hasta este descriptor, desde la entrada 0, que es ese TDIN, hasta ese descriptor, para ver qué ha cambiado. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, entonces después de eso, tiene otros 4 parámetros. El siguiente parámetro o los siguientes 3 parámetros son los donde vas a registrar el o los conjuntos para las diferentes operaciones de entrada y salida. Este segundo parámetro es donde vas a registrar los conjuntos o el conjunto que quieras que el selector revise para operaciones de lectura. El siguiente parámetro es donde vas a registrar el o los conjuntos que quieras que el selector esté atento para las operaciones de escritura. Y el siguiente conjunto, el siguiente parámetro es donde vas a registrar el conjunto para el cual el selector va a revisar operaciones de ¿cómo se llama? Excepciones. Ajá. Entonces, si se fijan aquí, únicamente nuestro conjunto que tenemos que se llama readset y que ya le cargamos con fdset, ya le cargamos el descriptor del pipe, solo lo estamos registrando para operaciones de lectura. ¿Sí se ve? Sí, profe. Y no lo estamos registrando ni para operaciones de escritura ni para operaciones de excepción. Si quisiéramos registrarlo para ambas, para poder saber cuándo leer y poder saber cuándo escribir, entonces nos convendría más, en vez de hacer un solo open, hacer 2 open. Open read only y open write only. Y el descriptor de lectura ponerlo en un conjunto y ese conjunto registrarlo aquí. Y el descriptor de escritura registrarlo en otro conjunto diferente y ese otro conjunto diferente registrarlo aquí. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sales. Y ya el último parámetro pues, es el temporizador. Te vas a esperar 10,000 milisegundos y al expirar 10,000 milisegundos me vas a decir si ya hay algo que se pueda hacer, alguna operación de entrada y salida de todas las que se registraron que ya se pueda realizar. Entonces el selector, mediante la función select, te va a devolver un entero. Si ese entero es igual a 0, significa que durante ese temporizador de 10,000 milisegundos que se esperó, no hubo nada que hacer. Ningún descriptor tuvo datos para realizar operaciones de entrada y salida. Y entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues en teoría, pues hacer un continuo y seguir esperando. Esperar otros 10,000 milisegundos y volver a preguntar. Y si todavía devuelve 0, otra vez. Otro continuo y otro continuo y otro continuo. Es lo que me faltó aquí. Hacer esa validación. Si select me hubiera devuelto en vez de 0 algo menor a 0, significaría que hubo un error a la hora de hacer el registro, ya sea del conjunto de escritura o el de lectura o el de excepciones. Y ahí sí no habría nada que hacer. Si me devuelve algo mayor a 0, que es lo que se está validando acá, si la salida de select es mayor a 0, significa que el número que te devuelva positivo es la cantidad de descriptores que ya pueden realizar operaciones de entrada y salida. Si te devuelve 1, significa que ya hay un descriptor que puede hacer operaciones de entrada y salida. Si te devuelve 2, significa que hay 2 descriptores que ya pueden realizar operaciones de entrada y salida. Si te devuelve n, significa que ya hay n descriptores que pueden realizar las operaciones de entrada y salida. ¿Sí se entiende? Profesor, una pregunta. Dime. En el selector, ¿cómo podremos registrar, por ejemplo, un conjunto que denote la excepción? Pues igual tendrías que crear otra variable de tipo fdset que se llamara, no sé, excepciones o como le quieras llamar. Limpiarlo aquí con fd0. Y por ejemplo, si tú quieres saber si hay excepciones a la hora de leer, porque a lo mejor te sale una excepción porque estás intentando hacer una lectura y hay un error de lectura, pues entonces tendrías que cargar aquí en fdset, cargarías a readfd, pero ya no en el conjunto de lectura, sino además lo cargarías en el conjunto de excepciones. Ajá. Y ese conjunto de excepciones lo registrarías aquí en el select. Bueno, esa variable de tipo fdset la registrarías aquí.
¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. Entonces, entonces ahora, si el selector me devuelve algo positivo, un número positivo aquí en R, significa que ya se puede hacer una operación de entrada y salida, pero ahora hay que saber qué tipo de operación ya se puede hacer, de lectura o de escritura o de excepciones. ¿Cómo vamos a saber? Pues vamos a saber a través del conjunto donde aparezca el descriptor. Si el descriptor, y eso lo validamos con la función fdiset. Fdiset tiene dos parámetros. El primero es el descriptor que vas a validar, dónde está, y el segundo es en dónde lo estás encontrando, ¿no? Entonces aquí estamos validando el descriptor del pipe que se llama readFD, ya aparece en el conjunto de lectura. Entonces, ¿qué significa? Que ya puedes leer. Si ese descriptor ya apareciera en el conjunto de excepciones, significa que a la hora de leer ya pasó una excepción, ¿no? Que era lo que decía el compañero. Ajá. ¿Sí se entiende? Si ese descriptor ya apareciera en el conjunto de escritura, pues significa que ya se puede escribir. En este caso, como solo lo registramos para lectura, pues solo estamos validando si aparece el descriptor en el conjunto de lectura. Pero si estuviera registrado en los tres conjuntos, lectura, escritura y excepciones, pues tendríamos que hacer la validación para los tres. Y es la operación que haríamos en ese momento, una lectura o una escritura, o avisar al usuario que ya pasó un error, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces lo que estamos haciendo aquí, validamos si el descriptor de la tubería ya aparece en el conjunto de lectura, entonces ya puedes leer, y es lo que estamos haciendo aquí. Invocamos a la función read. Entonces desde el descriptor de la tubería, con read leemos datos, un dato se va a cargar aquí en data, y el tamaño de data, ¿no? Que en este caso es un entero. Entonces se van a leer 4 bytes. Y después imprimimos el número que se leyó, lo estamos imprimiendo, y ya. Después aquí abajo está comentado, y de hecho déjenme comentar este también. Tengo comentada la función close que cierra la tubería, y tengo comentada la función unlink, que es la que se encarga de borrar la tubería. ¿Para qué lo estoy comentando? Pues para que para que no vaya a eliminar el archivo y lo podamos ver. Entonces ya después de que cierro todo, cuando ya no necesites ese descriptor, que en este caso el de la tubería, pues simplemente la eliminas con fdclear. Así de fácil. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Vamos a probarlo. Entonces, espérenme, es que se me olvidó que lo comenté. Déjenme volverlo a comentar porque no lo guardé. Ahí está, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vamos a compilarlo. GCC -pthread pipe nombre 2.c-o pipe nombre 2. Y aquí está. Entonces vamos a correrlo. Punto diagonal pipe nombre 2. Y ahí está, ¿no? Se crean dos hilos, el hilo escritor, el hilo lector. El hilo escritor, acuérdense que agarra y escribe un número, var, que está inicializado a 0, lo escribe en el pipe y después se va a dormir medio segundo y luego despierta y lo incrementa, ¿no? Incrementa en una unidad del contador y luego hace la siguiente iteración, otra vez imprime en pantalla el dato que va a escribir en la tubería, lo escribe en la tubería, se va a dormir, regresa y lo vuelve a incrementar y así se la lleva. Y por otro lado tengo el hilo lector que va a esperar a que haya algo escrito en la tubería, y cuando haya algo escrito en la tubería va a ir y lo va a leer. Y por eso es que podemos ver ahí, déjenme pararlo, podemos ver ahí el número que escribe el escritor y el número que lee el lector de la tubería. ¿Sí se ve?
¿Hasta ahí tienen dudas? En este momento no, profesor. Y vamos a ver dónde está la tubería, ¿no? LS, ahí, diagonal TMP. Y aquí está el archivo que se llama try-pipe. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Ahí está. ¿Por qué está ahí? Porque no lo eliminé. Vamos a eliminarlo. Nano. Si le quitamos el comentario, de hecho basta con que ponga un link. Lo volvemos a compilar. Lo volvemos a correr. Y no importa en qué momento lo pare, hacemos el ls y ya no está, ¿no? ¿Por qué? Porque con un link se eliminó ese archivo. Si yo no lo elimino, si le hubiera comentado un link, ahí estaría el archivo hasta que reinicie la máquina. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, antes de empezar con sockets orientados a conexión, vamos a terminar de ver lo que nos falta. ¿Qué nos falta ver? El pool, ¿no? Igual que en Java, fue lo último que vimos, cómo hacer un pool, y aquí se va a ver más bonito porque aquí sí podemos acceder al código, ¿no? Entonces, para eso, primero déjenme ponerles un ejemplo de un servidor de eco, pero ya con hilos, que no lo habíamos visto en C, en Java sí lo vimos, aquí no. Está este ejemplo que se llama linserver.c, que está en la página. Ese también lo van a encontrar aquí en la página. Por acá arriba. Aquí está, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Y también está el cliente, que dice linkline.c. ¿Vale? Entonces vamos a verlo. Y aquí está, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando hicimos el ejemplo en Java con hilos, la única diferencia es que hacíamos nuestro forever, hacíamos una set, y después de hacer una set, lanzábamos un hilo y le pasábamos como parámetro pues la conexión que acabábamos de aceptar. ¿Sí se acuerdan? Pues aquí va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, cuando lancemos un hilo, ese hilo va a invocar a la función manejador del socket o socket handler, y le vamos a pasar como parámetro el descriptor de esa conexión. Entonces, eso es lo que tiene esta función socket handler, ¿no? Es el cuerpo del hilo, lo que va a ser el hilo, una vez que se ha lanzado con la conexión que acabamos de aceptar. Entonces, ahorita checamos qué tiene dentro. Entonces, empezamos incluyendo las bibliotecas que vamos a utilizar, que realmente son las mismas que hemos venido utilizando. En este caso, nuestro servidor va a estar corriendo en el puerto 1101 de TCP. Es un puerto que está por arriba del 1023, entonces lo podemos correr como usuario común y corriente. Acuérdense de eso, cuando creen sockets, siempre lo tienen que asociar a puertos que estén por arriba del 1023. De otra forma, van a tener que correrlo con privilegios de superusuario, con sudo, si no, no les va a correr. Entonces, tenemos nuestra función principal, la función main. Básicamente vamos a ver aquí la receta de lo que hemos estado viendo desde el primer parcial de cómo crear un socket de flujo. De hecho, es un ejemplo muy parecido al del servidor de eco que hicimos, nada más que no lo hice yo, lo hizo alguien más, pero lo trabaja de manera muy similar. Tenemos nuestro main, está declarado dos cadenas, una para guardar ahí la dirección IP y la otra para guardar el número de puerto de quien se conectó con nosotros en formato de texto. ¿Por qué? Porque acuérdense que dentro de una variable de tipo socket address storage se ve como bytes, no lo podemos ver tal cual como texto, ¿no? Entonces para eso se crea.
se declara aquí el descriptor del servidor, una variable B para encender una opción de socket, otra variable OP para apagar una opción de socket, una variable N para saber cuántos bytes se mandaron, y RB es para saber si cuánto nos devolvió la función getAddressInfo, si nos devolvió una lista ligada o no, y la función ER, no me acuerdo ahorita dónde lo usé, pero está más abajo. Bueno, dónde se usó, pero está más abajo, ¿no? Se tiene una variable de tipo socketLength, porque cuando invocamos a la función accept, nos pide especificar el tamaño de la estructura de direcciones del cliente que se va a conectar con nosotros. Entonces, para eso, como puede ser una dirección IPv4 o una dirección IPv6, o si estamos utilizando otra pila de protocolos, pues puede ser diferente el tamaño de la estructura de direcciones, por eso es de tipo variable, ¿no? De tipo socketLength. Entonces, declaramos el descriptor de la conexión que vamos a aceptar para el cliente. Nada más chéquense que aquí se declaró como un apuntador, no se declaró como un int. Realmente no es gran cosa la diferencia, simplemente es así se le ocurrió al que hizo este programa, ¿no? Pero da igual si lo trabajan como apuntador o como un dato normal. La única diferencia es que cuando lo quieras trabajar como dato normal, pones el asterisco para acceder al valor del dato, ¿no? Al dato que contiene, no a la dirección. Entonces, cada que se haga una accept y se lance un hilo, el descriptor de ese hilo se va a almacenar aquí, en esta variable tipo pthread, que se llama threadID. Entonces declaramos nuestra estructura de tipo addressInfo a nuestros dos apuntadores para poder generar una estructura de direcciones válida para crear nuestro socket. Declaramos una variable de tipo socketAddressStorage para almacenar ahí en el accept la dirección y puerto del cliente que se conecte con nosotros. Obtenemos el tamaño de la estructura de direcciones del cliente. Limpiamos nuestra estructura, rellenamos los campos que vamos a utilizar para crear nuestro socket, el dominio, el tipo de socket, la bandera de addressInfo passive para poder hacer el bind al puerto 1101 de TCP, etcétera, ¿no? Invocamos a la función getAddressInfo validando el puerto al que vamos a intentar asociar el servidor para que ya quede precargado y que nos diga si es válido o no. Si se encontró una dirección, al menos una estructura de direcciones válida en nuestro sistema operativo para poder crear nuestro socket, nos va a devolver una lista ligada y es la que vamos a intentar recorrer con este for. Entonces, si se fijan, es la misma receta de cocina que hemos estado viendo, ¿no? Si sí se puede crear el socket, aquí está. Si sí se puede crear nuestro socket, vamos a modificar dos opciones de socket, habilitamos la de reusar, hacemos nuestro bind para asociar nuestro socket al puerto 1101 de TCP. Hasta ahí todo es normal, ¿no? Ya cuando pudimos hacer el bind, pues ya sabemos que ya con esa estructura de direcciones nos vamos a quedar, hacemos un break para salirnos del recorrido de la lista ligada, liberamos la memoria asociada a la lista ligada, abrimos el puerto para que, bueno, más bien abrimos el socket para que empiece a escuchar conexiones entrantes aquí con listen, y ahora sí, no sabemos cuántos clientes van a llegar ni en qué momento, entonces hacemos un ciclo infinito de espera que puede ser un forever o en este caso es un while true, a lo mismo cual pongan, ¿no? En cada iteración vamos a hacer un accept. De hecho, aquí estamos haciendo el accept. Y después de hacer el accept, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un hilo. ¿Sí se ve? Profesor, Entonces, inmediatamente después de hacer nuestro accept, ese accept nos va a devolver el descriptor de esa conexión en CD. Y entonces creamos un hilo con pthread create. El descriptor de ese hilo se va a almacenar aquí en threadID. Se va a crear con los atributos de default. Va a invocar a la función socketHandler y le va a pasar como parámetro el descriptor de esa conexión para que en ese otro hilo se comuniquen con ese hilo, bueno, con ese cliente en particular. Y a diferencia de Java, estamos invocando esta instrucción, pthread_detach. ¿Para qué quedamos que era esa instrucción? ¿Cuál sería la finalidad de invocar esa instrucción? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos creando un hilo para que en un nuevo hilo de ejecución se atienda a ese cliente que se acaba de aceptar.
Pero ¿cuál es el problema de crear este hilo? Pues que cuando se planifique ese hilo se le tiene que asignar su pila, ¿no? Ya quedamos que, bueno, de hecho ya vimos que son 8 megas de pila, ¿no? De memoria virtual. Entonces, ¿qué pasa si yo no limito la cantidad de hilos que tengo corriendo? Si es un servidor que está nada más en fase de pruebas, pues no creo que reciba muchas conexiones. Pero si es un servidor que ya está en producción, pues puede recibir millones de conexiones al mismo tiempo, ¿no? De manera concurrente. Y estaría creando millones de hilos de manera concurrente. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Y quedamos que, al menos en C, todos los hilos a la hora que se crean, por default son dependientes. ¿Dependientes de quién? Del hilo principal, del hilo main. Y mientras no termine el hilo main, esos hilos pues no van a poderse morir, ¿no? Aunque terminen de hacer lo que tengan que hacer, no se van a liberar sus recursos hasta que finalice el hilo principal. ¿Y eso qué significa? Imagínate, si tú dentro de tu hilo main creaste otro hilo, pues ya se le asignaron esos 8 megas de RAM para la pila de ese hilo. Y aunque ese hilo no haga nada más que poner un hola mundo y finalice, no se pueden liberar esos 8 megas de RAM que se le dieron a la pila de ese hilo. ¿Por qué? Porque todavía no ha terminado el hilo main. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Ahora imagínense que en lugar de ser un hilo, pues se crearon 10 hilos. Pues ahora son 8 megas por 10. Ahora en lugar de ser 10 hilos, son 1.000.000 de hilos. Pues 8 megas por 1.000.000. Entonces eso a la larga puede tener repercusiones en el desempeño de la aplicación, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta instrucción? Una vez creado el hilo, que es lo que estamos haciendo aquí, en esta línea, lo siguiente que estamos haciendo es independizar ese hilo. Con pthread detach estamos independizando ese hilo del hilo principal. ¿Qué logramos con eso? Lo que vamos a lograr al independizarlo es que una vez que finalice su ejecución ese hilo, se va a liberar la pila de ese hilo. Se va a liberar esa memoria y se puede reasignar a la creación de nuevos hilos. Y eso pues sí tiene que beneficiarme en el desempeño de la aplicación, ¿no? ¿En qué me va a beneficiar? En que mi servidor va a poder estar corriendo más tiempo, ¿no? Que si los hilos fueran dependientes. ¿Por qué? Porque en cuanto finalice una conexión, pues de inmediato se libera la memoria de ese hilo donde se atendió esa conexión. Y esa memoria que se liberó se puede asignar o reasignar a la creación de un nuevo hilo, o sea, al aceptar una nueva conexión. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esa es una ventaja. Va a durar más tiempo en línea el servidor. De lo que no nos va a librar es de si recibo, por ejemplo, si recibes de repente un ataque de denegación de servicio, te llegan 10 millones de conexiones de manera concurrente, pues va a ser 10 millones de accepts y va a ser 10 millones de hilos. Y aunque sean independientes, pues al momento vas a tener los 10 millones de clientes que atender al mismo tiempo, ¿no? De eso no te salva. ¿Quién te puede salvar de eso? Un pool. Porque si en el pool tú le dices créame 100 hilos, pues no te va a crear más de 100, ¿no? Ajá. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. entonces, pero como sea, es buena idea poner este detach para que en cuanto se liberen esas conexiones, se reasigne esa memoria y quede libre, ¿no? Y no repercute en el desempeño del servidor que se vaya alentando. Entonces, es lo único que va a hacer ahí. Entonces, en cada iteración, aceptas una conexión, creas un hilo, le asocias esa conexión e independizas ese hilo. Y es lo único que va a hacer. Es lo único que va a hacer ¿cómo se llama? Ese servidor. Entonces ahora, en el hilo que se está lanzando, invoca la función socket handler.
esa función socket handler quedamos que va a recibir un descriptor, que es el descriptor de la conexión que acabas de aceptar. Ahí está, ¿no? Como la estoy manejando como, bueno, como el que hizo el programa lo está manejando como apuntador, por eso es que lo castea a un apuntador, a un entero. Pero insisto, a lo mismo lo hubiera dado usarlo como un entero, simplemente se referencia. Entonces, como quedamos que es un servicio de eco, el que hizo el programa, pues simplemente va a intentar leer hasta 1024 bytes de un jalón, de lo que haya escrito el usuario, ¿no? En la consola. Y lo va a almacenar ahí en esa cadena que dice buffer. Limpia la cadena y hace la lectura desde el servidor. Entonces, desde el servidor, una vez que atiendes al cliente, intentas jalar hasta 1024 bytes de un jalón, de lo que haya escrito el usuario. Lo vas a imprimir. A eso que imprimiste le concatenas, bueno, le está concatenando la cadena eco para devolverlo y lo regresa. Y es lo que está haciendo aquí con el send. Y ya después libera la memoria asociada al apuntador, ¿no? Y ya, es lo único que hace. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. El cliente del eco es exactamente el mismo cliente como el que vimos en el primer parcial, por eso ni se los voy a dar porque no, nada más se los pongo rápido. Aquí no estamos utilizando hilos, no estamos utilizando nada, ¿no? Simplemente es nuestra estructura de tipo address info. Se limpia la estructura, se rellena con los parámetros, se resuelven en la función getAddressInfo, getAddressInfo, la dirección IP y el puerto al que vamos a intentar conectarnos para ver que sean válidos y que queden precargados. Recorremos la lista ligada tratando de crear un socket con alguna de las estructuras de direcciones que nos devolvió getAddressInfo. Si sí se puede crear el socket, intentamos conectarnos al servidor. Aquí está. Si ya estamos conectados al servidor, pues le vamos a decir al usuario aquí que ponga el texto que se va a mandar. Leemos el texto, lo mandamos por el socket con send y nos preparamos a recibir el acuse, ¿no? En este caso el eco con la función receive y lo imprimimos. Aquí está. Y ya, no es gran ciencia. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a compilarlos. GSC, linsert, menos pthread, linserver.c, menos o, GSC. Del lado del cliente, pues no estamos usando ni siquiera hilos, entonces directo, ¿no? Linkclient.c, menos o, linkclient. Ahí está. Corremos nuestro servidor, inserver. Y ya dice que el servidor está listo, que está esperando clientes. Y vamos a ponerle pues, al menos 2 clientes, ¿no? 2 o 3 clientes. Entonces aquí cd aplicaciones, hilos. Igual aquí cd aplicaciones, hilos. Y aquí corremos un cliente. Y entonces aquí del lado del servidor dice que ya se conectó un cliente desde la dirección de localhost en el puerto 59853 y está ahí corriendo esa conexión. Y mientras acá corro otro cliente y lo mismo, ¿no? Aquí del lado del servidor me dice que ya llegó otro cliente en el puerto 59854, que es el descriptor que sigue, de la tabla de descriptores, y puedo estar con los dos. Cliente 1, ya está, y me devolvió mi eco, que dice cliente 1 eco, y aquí le pongo cliente 2, y me devuelve igual mi eco, ¿no? Que dice cliente 2. O sea, yo puedo estar atendiendo de manera concurrente n clientes. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe, todo bien. Sí.
Entonces, hasta aquí pues ya tendría mi servidor concurrente. ¿Cuál es el problema? Que si yo no limito la cantidad de hilos que se están planificando de manera concurrente, pues puedo llegar a tener problemas en el desempeño de mi aplicación, sobre todo si son muchos, empiezo a chupar todos los recursos de la máquina, me quedo sin memoria y se queda pasmada la máquina, ¿no? Entonces, para eso requerimos el pool, para limitar la cantidad de hilos que en todo momento se van a estar planificando. Ajá. Ahorita ya no va a dar tiempo, ya son 4:25. Si quieren, hoy le dejamos ahí y la siguiente clase, pues vemos el pool. ¿Sale? De acuerdo, profesor. Sí, está Bueno. bien. Entonces tengan muy bonita tarde, provecho si van a comer y nos vemos por acá la siguiente clase.